es un contrato, ¿no? O sea, cuando vamos a tomar algún compromiso, hay que hacer un contrato. Cuando hay que contratar personal, hay que hacer un contrato. Cuando hay que comprar materia prima o equipo, hay que hacer un contrato. O sea, los contratos es el punto de partida de una actividad que es fundamental. Evidentemente que este contrato lo firman los propietarios, lo firmarán ustedes, pero por lo general se recomienda que lo hagan las personas que saben de contratos. ¿Quiénes son estos? Solamente los abogados. Los abogados son personas que han estudiado, ¿no? A quien ustedes deben recurrir cuando tengan que firmar algún contrato o algún documento. Primeramente consulten con su abogado para que el abogado los guíe. Bien, ¿qué son los contratos? Un contrato es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de una cosa determinada. Es muy importante esta definición porque el contrato siempre es un acuerdo entre dos personas, entre dos empresas, ¿no? Entonces se trata de un acto privado entre dos o más partes destinado a crear obligaciones y generar derechos. El contrato existe desde que una o varias personas conscientes, ¿no?, en obligarse respecto de la otra o dar alguna cosa o prestar algún servicio, ¿no? Entonces es muy importante esto que estamos hablando acá porque los contratos crean, digamos, obligaciones, pero también crean derechos. Para que los contratos sean válidos, las partes deben de estar capacitadas legalmente para contratar, es decir, deben ser mayores de edad y estar en condiciones mentales óptimas. No se pueden hacer contratos con menores de edad. Y se pueden hacer contratos con personas que estén, digamos, que no estén capacitadas físicamente, ¿verdad? O que estén enfermas, o sea, o que no puedan firmar. O sea, los contratos se hacen, ¿no?, en esas circunstancias, ¿no?, con personas que están, lógicamente, capacitadas mental y físicamente. ¿Cuáles son las características legales de un contrato? El contrato se perfecciona, ¿no?, con el mero consentimiento de las partes y se rige por el principio de autonomía de la voluntad. O sea que nadie nos obliga a firmar un contrato, ¿no? O sea, los contratos son voluntarios, ¿no? Genera un efecto, ¿no? Efecto genera obligaciones y derechos para las partes intervinientes, ¿verdad? Cuando uno firma un contrato, ¿no?, ya tiene obligaciones, pero al mismo tiempo no tiene derecho para exigir. Forma del contrato puede ser oral o escrito, ¿no? O sea, los contratos, por lo general, son escritos, pero también los contratos, la palabra vale, ¿no? Contenido. El contrato contendrá las reglas o pactos de conducta privados que tendrán por cumplir las partes del contrato. Los contratos, lógicamente, los contratos deben decir qué es lo que se está contratando, ¿no?, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Responsabilidad contractual. El acreedor, sujeto activo, podrá exigir la satisfacción de las deudas o el cumplimiento forzoso de las obligaciones al deudor, sujeto pasivo, en función de lo pactado en dicho contrato o bien la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. Evidentemente, si nosotros no cumplimos, ¿no?, con lo que estamos diciendo, con el contrato, ¿no?, el acreedor, o sea, la otra parte, no puede demandarnos y, lógicamente, no solamente exigir, ¿no?, que se le devuelva, digamos, lo contratado, ¿no?, o los dineros que nos habrían dado por anticipo, sino que puede exigirnos daños que hemos causado, ¿no?, a esta persona, ¿no? Lo mismo sucede, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, si a nosotros no nos cumple, nosotros podemos exigir, ¿no?, mediante, lógicamente, la justicia, ¿no?, que se nos repare, ¿no?, se nos devuelva y, lógicamente, se nos repare los daños o los perjuicios que hubiéramos podido tener, ¿no?
Además, para la existencia de un contrato deben concurrir unos requisitos que lógicamente lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos del contrato? Para que el contrato exista, hay que tener ciertos requisitos o elementos esenciales establecidos en el Código Civil. No hay contrato sino cuando concurren los siguientes requisitos. Consentimiento de los contratantes. Evidentemente, habíamos dicho anteriormente, los contratos son voluntarios, no son obligatorios. Nadie obliga a nadie a firmar o hacer un contrato, ¿no? Dos, objeto cierto que sea materia del contrato. Siempre hay que decir el objeto del contrato. ¿Para qué el objeto? ¿Para qué el contrato? ¿Verdad? ¿Cuál es el objetivo del contrato? ¿Qué es lo que se quiere lograr con el contrato? Causa de la obligación que se establezca, ¿no? O sea, ¿por qué motivo nosotros estamos firmando este contrato? Capacidad de las partes. No solo pueden contraer aquellas, ¿no? A quienes la ley estima como apto para hacerlo. Estábamos hablando anteriormente, ¿no? Mayores de edad y personas que se encuentren en situaciones físicas y mentales óptimas, ¿no? Se excluyen a los menores, ¿no? Como estábamos hablando, y lógicamente a las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Clasificación de los contratos. Existen varias clasificaciones de los contratos en función de diferentes aspectos. Algunos de los tipos más importantes son en función de que si existen beneficios para ambas partes o solo para una de ellas, puede ser oneroso o gratuito. O sea, evidentemente que todo contrato no tiene que tener beneficios para ambos, ¿verdad? No, el contrato no es aquel que solamente beneficia a uno solo. Dos, y genera obligaciones para uno o ambos, a ambas partes. No ser utilidades o bilaterales, unilaterales o bilaterales. O sea, evidentemente, no, ambas partes tienen que tener obligaciones, ¿no? Así como derechos. Tercero, si se encuentran regulados en la ley o no, serán típicos o atípicos, ¿no? O sea, todo contrato debe estar bajo el paraguas de la ley, ¿no? O sea, de lo contrario, obviamente, no tiene validez. Los contratos serán principales o accesorios, ¿no? O de garantía, según dependan o no de otros contratos. En función de si el cumplimiento del contrato se lleva a cabo en un solo momento determinado o bien en un periodo, serán no instantáneos o de trato sucesivo. Pues esas lógicamente que son los, digamos, la clasificación de los contratos. Los contratos hay algunos contratos como por ejemplo los arrendamientos. Los contratos en arrendamiento significa por ejemplo que uno puede dar en alquiler una casa, un vehículo, un equipo, qué sé yo, ¿no? O sea, son contratos de arrendamiento, ¿no? Los contratos en arras significan por ejemplo de que si uno de ustedes quiere comprar alguna cosa, ¿no? Y lógicamente está interesado en comprar una cosa. Puede ser una casa, puede ser un equipo, puede ser un vehículo, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, yo quiero comprar, ¿no? Y doy esta cantidad de dinero como anticipo. Eso se llama ARR, ¿no? Un anticipo que le va a garantizar al que le va a vender a usted que usted se la va a comprar, ¿no? En el caso de que esto no suceda, evidentemente la otra parte no podrá en un momento dado, digamos, quedarse con el anticipo o con el dinero que ustedes le han dado, ¿no? Eso se llama ARRA, ¿no? O sea, lógicamente por el incumplimiento de ustedes, ¿no? Esta cosa, digamos, a veces sucede así, ¿no? Los contratos de compra-venta, ¿no? O sea, cuando uno compra o vende alguna cosa, ¿no? Los contratos de comodato, ¿no? Los contratos de comodato es una figura que se estila mucho, digamos, en el tema de las propiedades, ¿no? O sea, los comodatos son cuando uno, digamos, adquiere una propiedad, ¿no? En alquiler, digamos, o uso, ¿no? De una propiedad por un determinado tiempo, ¿no?
Entonces, los contratos de hipoteca, ¿no? Los contratos de hipoteca es cuando uno, digamos, deja una cierta cantidad de dinero, no por una hipoteca, puede ser una hipoteca de un bien, ¿no? O puede, digamos, dejar como garantía en el banco, que se llama, esto se llama hipoteca. Estos contratos hipotecarios van lógicamente a, digamos, a la corte, ¿no? Va a derechos reales y allá se registra, ¿no? Y todo es un procedimiento legal, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos tipos de contratos, ¿no? Los contratos de obra, los contratos de servicio, ¿no? Los contratos de permuta, los contratos de leasing. Los contratos de leasing son, digamos, alquiler como si una compra, puede ser, digamos, un vehículo, puede ser un equipo, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de contratos en los cuales con los cuales ustedes se van a encontrar en el futuro, ¿no? Pero, evidentemente, yo lo que les recomiendo es que siempre tengan un departamento legal o tengan un abogado, lógicamente, que sepa de contrato, un abogado que pueda, digamos, sugerirle, que pueda hacer, ¿no? este trabajo por usted. Después viene, cuando estamos nosotros trabajando con lo que es la gestión jurídica, vienen estas cosas que aparecen siempre en las empresas, las garantías de obra. Nosotros no podemos hacer una obra si no damos garantía. Por lo general, digamos, las personas o los privados no nos piden garantía, no nos piden garantía. Pero cuando estamos trabajando, por ejemplo, con el Estado, ¿no? Sea una alcaldía o sea una gobernación, ellos sí nos piden garantía. Entonces, cuando nos presentamos a alguna licitación, nos presentamos varias garantías. Estas garantías se llaman boletas de garantía. Las boletas de garantía son unas boletas, ¿no? Que lógicamente son dinero al portador. Es como un cheque. Nosotros le entregamos, digamos, una boleta, pero le estamos entregando un cheque al portador. ¿Qué significa un cheque al portador? Un cheque que en cualquier momento o en el momento preciso, ¿no? O en el momento adecuado, la persona o la institución para quien nosotros le hemos dado esta boleta puede ir al banco y cobrar. Ustedes tienen que tener mucho cuidado. O sea, las boletas de garantía son cheques al portador. O sea, son garantías que nosotros damos por varias cosas de las cuales vamos a ver. La primera, boletas de garantía por seriedad de propósito. Cuando las empresas le presentan, ¿no? A licitaciones, ¿no? Entonces deben presentar, ¿no? Las licitaciones públicas específicamente, ¿no? Deben presentar, digamos, eh, boletas se llama boleta de seriedad de propuesta. El proponente nos pide, ¿no? Una seriedad a través de una boleta de garantía, ¿no? O sea, esta boleta de garantía, ¿no? Debe tener un valor del 1% del valor de la propuesta. Es decir, si la obra fuera de un valor de 1.000.000, ¿no? La boleta debería ser por 10.000. ¿No? Esta boleta tiene una duración hasta la adjudicación de la obra. Una vez comenzados los trabajos, deben ser devueltas al propietario y este a su vez al banco emisor. ¿Por qué digo esto? Deben ser devueltas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a ir a presentarse en una licitación, tienen que ir al banco a pedir un crédito. Las boletas de garantía son créditos porque el banco le está dando, digamos, un cheque al portador. El banco es como que si le estuviera dando el dinero en efectivo, ¿no? Bueno, pero le entrega una boleta. Entonces, en esa boleta va la seriedad del banco que en cualquier momento esa boleta puede ser exigida, ¿no? Por el contratante, ¿no? El contratante es la otra parte. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿No? Lógicamente tienen que ir al banco y sacarse un crédito bancario para obtener esta boleta. Por eso es muy importante eso. Entonces, es un crédito bancario común y corriente como se hace para sacar cualquier tipo de dinero, ¿no? Entonces,
La primera boleta se llama boleta de seriedad de propuesta por el 1%. Después viene la boleta de cumplimiento de contrato. Si ustedes tienen la suerte de adjudicarse la obra, ¿no? Entonces el contratante o el dueño de la obra o el dueño del trabajo le va a pedir una segunda boleta que se llama boleta de cumplimiento de contrato. Tal como su nombre lo indica, ¿no? Es una boleta, ¿no?, que los obliga a ustedes a cumplir con el contrato, ¿ya? Entonces, esta boleta, lógicamente, es una boleta del 10% del valor total de lo contratado o de la obra. ¿Qué significa esto? De que si el trabajo o la obra vale 1.000.000, ¿no?, la boleta debe ser del 10% del millón, o sea, 100.000. ¿No? Pueden ser bolivianos o pueden ser dólares, ¿no? Entonces, esta boleta tiene una duración hasta la entrega definitiva de la obra. Fíjense ustedes, la obra tiene dos etapas de entrega, ¿no? La entrega provisional y la entrega definitiva. Estamos hablando hasta la entrega definitiva, 90 días después de la entrega, ¿no?, provisional de la obra, ¿no? Entonces, ustedes tienen que automáticamente, pasado ese tiempo, ¿no?, pedirle mediante escrito, ¿no?, la devolución de esta boleta para que ustedes a su vez vayan y la devuelvan al banco emisor, ¿ya? Y así vayan bajando sus deudas en el banco. Bien, una vez entregada esta boleta y lógicamente firmado el contrato, ¿no?, viene la orden de proceder de la obra. Entonces es ahí donde lógicamente el contratante le exigirá a ustedes, ¿no?, una tercera boleta que se llama la tercera boleta, la buena inversión del anticipo. No, la buena inversión del anticipo es una boleta, lógicamente, que el propietario de la obra le va a exigir para que ustedes no se gasten el anticipo en otra cosa, ¿no? O sea, no se compren, qué sé yo, vehículos, no se compren, al final no se le gasten la plata, no es otra cosa. Entonces, el propietario le va a pedir una boleta por el 100% del dinero que le van a entregar, ¿ya? Por lo general, en las obras, por lo general, les entregan el 20%, ¿no?, para que inicie el trabajo. Por lo tanto, ¿no?, ustedes deben de llevar una boleta por el 100% del dinero que le van a entregar. Si esa obra vale 1.000.000 y le van a entregar el 20%, ¿no?, entonces a ustedes le van a dar 200.000. Por lo tanto, ustedes deben de llevar una boleta por 200.000, ¿no? Entonces, esta boleta está en manos del contratante, ¿no?, hasta la finalización de la obra y procedido la entrega provisional, ¿no? Cuando se entrega provisionalmente la obra, ¿no?, entonces ya ustedes pueden, digamos, ir y pedir que devuelvan la boleta para que ustedes vayan al banco y hagan la devolución respectiva. La otra boleta, la última boleta se llama boleta de ejecución, buena ejecución de obra. Con esta boleta, lógicamente, el contratante debe garantizar de que ustedes van a hacer una buena obra, van a construir una buena obra. Esta boleta es por el 10% del valor total de la obra. Quiere decir que si la obra vale 1.000.000, ustedes deben llevar una boleta de 100.000, ¿no? Entonces, esta boleta, ¿no?, tiene una duración, ¿no?, de 2 años, una vez procedida la entrega definitiva de la obra. Quiere decir que con esta boleta ustedes tienen un vínculo con esa obra o con ese contratante aproximadamente de 2 años. O sea, ¿cuál es la finalidad de esta boleta? La finalidad es que si durante esos 2 años aparecen fallas en la obra que ustedes han hecho, ¿no?, o en el trabajo que ustedes han realizado, ¿no?, el contratante se descontará o cobrará esta boleta, ¿no?, en el banco para, lógicamente, reparar los daños que hubieran causado en la vivienda, en el edificio, en el trabajo que ustedes hubieran hecho después de haberse entregado de forma definitiva, ¿no?, durante ese periodo de 2 años. Lógicamente,
al cumplirse esto y al ver, digamos, constatado de que no pasó nada, entonces ustedes deben de pedir la devolución de la boleta y llevarla al banco, ¿no?, emisor, ¿no? Y así, lógicamente, con la devolución de estas 4 boletas, ¿no?, ustedes no clausuran su crédito en el banco. O sea, fíjense que si es que existe, por ejemplo, la adjudicación de una obra, ¿no?, por 1 millón, ustedes inmediatamente deben gestionar, ¿no?, estas 4 boletas que se las entregan, ¿no?, al punto. Después de esto vienen los seguros. O sea, los seguros son muy importantes, ¿no?, en las obras. Toda obra tiene que tener un seguro, ¿no? Hay seguro de obra y hay seguro de persona, ¿no? O sea, los seguros deben ser, evidentemente, que los gastos de estos seguros tienen que estar siempre previstos en lo que se llama el análisis de precio unitario, ¿no? Tienen ustedes que también asegurarse, ¿no?, de que cualquier cosa que pase en la obra, ustedes no pierdan dinero, ¿no? Entonces, estos seguros son de obra, ¿no? Los seguros son de obra donde ustedes pueden garantizar a través de estos, asegurar la obra, ¿no?, en su totalidad o en parcialidad. Pueden ustedes asegurar, ¿no?, por ejemplo, los equipos, ¿no? Pueden asegurar, digamos, la materia prima, pueden asegurar sus depósitos, porque siempre pueden ocurrir cosas, digamos, ¿no? Pueden haber, digamos, inundaciones, friadas, terremotos, ¿no? O pueden haber vandalismo, ¿no? O sea, de eso es muy importante, ¿no? Ustedes deben de tomar, digamos, seguros, ¿no? Son seguros que le van a ustedes a garantizar de que ustedes no van a perder dinero. El otro elemento fundamental, ¿no?, son los seguros de personal, ¿no? Entonces, los seguros de personal sí o sí lo tienen ustedes que no tomar, no tanto para el personal no eventual como para el personal definitivo que trabaja en la obra, tanto para sus directivos, para sus profesionales, como para sus trabajadores, o para cualquier persona, ¿no? Cualquier cosa que pase en la obra, ¿no?, está asegurado, ¿no?, y ustedes se van a evitar problemas en el futuro. El otro elemento, ¿no?, dentro de la parte jurídica son los pliegos de especificaciones técnicas, ¿no? O sea, toda obra, sea chica o grande, debe tener un pliego de especificaciones técnicas. El pliego de especificaciones técnicas es el documento que dice qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, qué tipo de material se va a utilizar, qué tipo de tecnología se va a utilizar. Ahí está descrito absolutamente todo. Entonces, por lo tanto, el pliego de especificaciones técnicas es parte del contrato, ¿ya? Nadie puede salirse de lo que dice el pliego de especificaciones técnicas. Eso es muy importante, ¿no? Ustedes deben escribir todo lo que ustedes van a hacer. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, un piso en una casa, tienen que decir tipo de piso, costo del piso, procedencia, fabricación, durabilidad. O sea, tienen ustedes que, digamos, detallarlo muy claramente. Pero aparte de detallarlo, ¿no?, tienen que trabajar con el tema del procedimiento. ¿Cómo lo van a colocar? ¿Cómo es el procedimiento para colocar? O sea, todo tiene que estar específicamente escrito. Nada pueden dejar al azar porque eso le va a ocasionar problemas. Por lo tanto, los pliegos de especificaciones técnicas son de suma importancia. Pero a veces sucede que suceden cosas, digamos, ya cuando uno está trabajando en el proyecto o en la obra, suceden cosas imprevistas. Alguien se olvidó, no, por lo general son los propietarios los que se olvidan de una cosa, ¿no? Y empiezan a hacerle sugerencias, no, que quiero que lo aumente esto, no, que quiero que modifique aquí, no, que el arquitecto se equivocó, no, mire que ampliaremos allá. O sea, ustedes lógicamente que no le van a decir que no, no, sí le van a decir que sí, pero lógicamente eso no está en el contrato. Entonces, como no está en el contrato, hay posibilidades en el contrato de aumentar, eso se llama, digamos, las adendas de los contratos. Y en todo contrato figura un porcentaje de aumento de obra.
por lo general hasta llega un 20%. Pero puede que, digamos, todas estas sugerencias vayan más allá de ese 20%, ¿no? Entonces, ustedes deben acudir a una herramienta de obra que se llama el libro de órdenes, ¿verdad? O sea, el libro de órdenes es un documento, es un libro, ¿no?, que está en la obra, ¿no? Es un libro que ustedes compran y se tienen que hacer notariado, no tienen que ser notariar ese libro, ¿no? Y ese libro está en la obra. Entonces viene el propietario y le dice, señor, yo quiero que usted me aumente 20 metros cuadrados de este piso en esta parte. Ok, si no está en el contrato, entonces lo escribe, ¿no? Lo escribe y dice, se autoriza, ¿no? Se autoriza la construcción de 20 metros cuadrados adicionales en tal parte. Entonces, esa autorización la escriben en el libro de órdenes. Esa autorización la tiene que firmar el propietario o el fiscal de parte del propietario y la tiene que firmar el arquitecto o el fiscal de parte del arquitecto o la empresa, ¿no? Y tiene que estar plasmada. Ese libro de órdenes tiene dos copias, ¿no? El original se queda en el libro. Una copia se lleva, digamos, el propietario o el que pidió, ¿no?, ese aumento, y la otra copia es retirada, no para llevar directamente a la oficina de la empresa o a la oficina de la arquitectura. El original se queda en el libro y el libro siempre se queda en la obra. O sea, eso es muy importante porque cuando termina la obra, ustedes hacen la sumatoria porque ustedes tienen que decir ahí, por ejemplo, si los 20, quiere decir, ¿cuántos hacen como un nuevo pliego de especificaciones para esos 20 metros? ¿No? Y le ponen el precio, ¿no? Y lógicamente ese precio tiene que estar de acuerdo el propietario, por eso que tiene que firmar. Al momento de firmar esa hoja, se está lógicamente haciendo un nuevo contrato, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no puede decir que no. Entonces, con el libro de órdenes, ustedes lógicamente pueden iniciar un juicio para que, ¿no?, estos señores le paguen. Nunca, 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 por favor, escúchenme bien, nunca, nunca confíen en la palabra de nadie, ¿no? Aunque sea su amigo o amiguísimo, no confíen, absolutamente nada. Todo debe ser por escrito, ¿no? A mí me han estafado muchas veces por confiado, ¿no? Entonces, todo tiene que ser por escrito y firmado, ¿ya? Entonces, si ahí, digamos, no quieren pagar o se hacen en loco, automáticamente con el libro de órdenes, ustedes lo demandan y piden que se les pague todo lo que deben. El otro elemento fundamental son digamos, aquí es los tipos de empresas que nosotros queramos hacer. ¿Ya? Ustedes cuando salgan van a hacer empresas, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, unipersonales, ¿no? Hay empresas SRL, hay empresas, consorcios de empresas, ¿no? Y hay sociedades anónimas, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan, digamos, hacer algún día cuando ustedes ya salgan de la facultad y sean profesionales. Las empresas unipersonales, ¿no?, tal como su nombre lo dice, ¿no?, es de un solo propietario, ¿no? El propietario que hace esta empresa es el dueño de su NIC, ¿no? Entonces, por lo tanto, es netamente personal, ¿no? Esta empresa desaparece únicamente con la muerte del propietario, ¿no? La empresa unipersonal no tiene límites de capital, solo estará en función al capital inicial propuesto, mismo que puede ser pequeño o grande. Las empresas unipersonales garantizan con todo el patrimonio presente y futuro de su propietario. Por lo tanto, el tener una empresa constructora unipersonal es de alto riesgo, ¿ya? Entonces, si van a hacer empresa, yo les recomiendo no hagan una empresa unipersonal, porque garantizan, si es que le va mal en una obra, garantiza con todo lo que ustedes tienen y con todo lo que ustedes puedan tener en el futuro, ¿ya? Las empresas unipersonales no necesitan de constitución de sociedad, son empresas unipersonales, y las empresas unipersonales no se pueden transferir, por lo tanto no se pueden vender. Las empresas SRL se llama Sociedad de Responsabilidad Limitada. Las empresas SRL, tal cual lo dice,
son empresas que tienen una responsabilidad limitada, ¿no?, a su capital inicial. En caso de una quiebra, las empresas solamente responden de acuerdo a su capital societario, ¿no es verdad? Entonces, las empresas SRL se constituyen entre 2 o más socios y es necesario elaborar un documento que se llama Constitución de Sociedad, ¿no? Las empresas SRL son transferibles, por lo tanto, ustedes las pueden vender. Las empresas sociedad anónima son grandes empresas que se constituyen en base a un gran número de socios, que por lo general son los dueños del capital societario. En este tipo de empresas existen los inversionistas que, sin ser socios, pueden optar a la misma, invirtiendo capital que les redituará utilidades mensuales o anuales. Los consorcios de empresas es la agrupación de empresas que se unen temporalmente para realizar un proyecto, obra u emprendimiento. Los consorcios desaparecen cuando termina la obra o el emprendimiento por lo cual fue creado. Los consorcios se crean para sumar voluntades, experiencia y capital para hacer frente a cualquier desafío grande. El otro elemento fundamental es el currículum de la empresa. El currículum de la empresa es lógicamente el patrimonio intangible, por lo tanto es el de mayor valor de una empresa. El currículum de una empresa es la experiencia acumulada a lo largo de la existencia de la empresa. El currículum es lo más preciado que puede tener una empresa, por lo tanto, ¿no?, es el patrimonio intangible que más vale, ¿no?, en una empresa, y lógicamente se puede transferir, ¿no? El currículum se puede transferir, ¿no?, a la empresa, ¿no?, para que otra empresa lo utilice, ¿no? Ok, hasta aquí he avanzado lo que es la gestión jurídica, ¿no? Espero que les haya gustado esta clase, ¿no? Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta por hacer, ¿no? Me gustaría escuchar, ya que esta es la penúltima clase y para la última tenemos 2 temitas que vamos a llevarlo, vamos a desarrollar, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. Aquí tengo una duda cuando se refiere a consorcio. Sí, ¿cuál es su duda? Ahí comentaba usted que cuando se acaba el proyecto, el consorcio se puede deshacer. Claro, lo que pasa es que los consorcios se unen para un proyecto determinado, ¿no? O sea, terminado el consorcio, lógicamente terminada la obra, el consorcio, digamos, puede desaparecer, ¿no? Se deshace automáticamente porque es para una cosa en específico, ¿no? Es para una cosa en específico, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bien, espero que les haya gustado, espero que esté clara esta lección, ¿no? Y les recomiendo que estudien porque hasta aquí les voy a tomar el segundo parcial, ¿ya? Entonces es muy sencillo y es muy bonito, ¿no? Tómenlo en cuenta, ¿no?, para que lógicamente, ¿no?, den su examen parcial. Por mí, nada más, muchísimas gracias y lógicamente los espero en el examen. Hasta luego, hasta luego. Le voy a pasar en este momento la clave para la asistencia. Gracias, arquitecto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Arqui.